Hola, bienvenidos sean todos a este video. En esta ocasión vamos a resolver los ejercicios 6 al 10 del libro de Matemáticas Financieras. Y para esto, bueno, correspondientes además al capítulo 6, sección 4. Y para esto vamos a empezar con el ejercicio número 6, que dice de la siguiente manera. Estos ejercicios corresponden a la sección de ecuaciones de valor y dice una deuda de 2 millones de dólares que vence en 2 años y otra de 3,5 millones que vencen en 4 años se van a pagar mediante un pago de 700,000 dólares en este año y 3 pagos iguales que serán dentro de 1, 2 y 3 años respectivamente. Si el rendimiento del dinero es del 8% anual, capitalizable cada trimestre, ¿de cuánto deben ser los pagos? Entonces, ojo, para esto primero debemos de plantear o hacer nuestra línea de tiempo para poder resolverlo. Y entonces tenemos la siguiente diagramita. Entonces tenemos la línea de tiempo que siempre la debemos dibujar para darnos una idea. Y arriba va la deuda y abajo va la propuesta. Y entonces vamos a ponerle en el mesero. Dice que la deuda es de 2 millones de dólares que vence en 2 años. Vamos a poner aquí 2 años. Y le ponemos 2 millones. Después dice que otra deuda es de 3,5 millones en 4 años vence. 4 años y ponemos 3,5 millones. Ok, ahora lo que debemos hacer es, o lo que se quiere hacer es una propuesta donde el día de hoy se haga un pago de 700,000 y después vamos a hacer 3 pagos. Uno en el primer mes, en el primer año, perdón, otro en el segundo año y otro en el tercer año. Pero se quieren que sean las mismas cantidades. Entonces en el tercer año y en el primer año se harán estos pagos. ¿Ok? Entonces, nuestro esquema queda de la siguiente manera. Entonces, la deuda es esto y la propuesta es esto. Entonces, debemos de plantear la ecuación de valor. Y entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Yo todo lo voy a traer al día de hoy para que eh, podamos sumarlo con los 700,000. Y entonces tenemos de la siguiente manera, ustedes lo pueden hacer en otra fecha si gustan, debe de dar en el mismo resultado. Y entonces tenemos que 2 millones traídos a valor presente es 1 más, ahora aquí está el detalle, la tasa de interés dice que es del 8% anual capitalizable cada trimestre, entonces es 0,08 y entonces la debo de dividir entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque hay 4 trimestres en un año. ¿Ok? O porque 12 entre 3 es 4, ¿no? Por eso. Entonces queremos saber cuántos trimestres hay en un año y esos son 4. Ok. Entonces, eso es el valor presente de los 2 millones y ahora hacemos lo mismo con los 3,5 millones. Lo tenemos a valor presente 1 más 0,08. Ojo, nos faltó la potencia. ¿Qué potencia voy a colocar en los 2 millones? Ok, dice que el dinero es del 8% no capitalizable cada trimestre. Entonces, estos 2 años están, estos 2 millones están la deuda en 2 años. Entonces, si los quiero tener a valor presente al día de hoy, entonces, ¿cuántos trimestres hay en 2 años? Pues hay 8 trimestres. Y ahora, los 3,5 millones, ¿cuántos trimestres hay en 4 años? Pues hay 16 trimestres. Ahora, eso debe de ser igual a lo que voy a pagar. Y entonces el día de hoy, pues son los 700,000. Después más, ahora estas 3 cantidades las tengo que traer a valor presente. Y entonces es X entre
1 más 0.08 entre 4. Ahora estoy trayendo valor presente esta cantidad que voy a pagar en un año. Y en un año dijimos que hay 4 trimestres. Después x entre 1 más 0.08 entre 4 a la potencia 8. ¿Por qué? Porque en 2 años hay 8 trimestres. Y por último, x entre 1 más 0.08 entre 4 a la potencia 12. ¿Por qué? Porque en 3 años hay 12 trimestres. Y entonces lo que debemos hacer ahora es solucionar esta ecuación lineal. Y lo que se hace es lo siguiente: tenemos que despejar ese valor de x, y entonces este 700,000 simplemente lo paso restando, y aquí voy a factorizar una x. Y entonces va a quedar de la siguiente manera. Queda exactamente igual, así que la voy a copiar y solo la voy a modificar. Entonces queda de la siguiente manera. Este va a ser un negativo, porque lo paso negativo. Y aquí voy a colocar una factorización de la x. Y entonces voy a tener lo siguiente. Entonces déjenme un poquito hacerlo más pequeño o más compacto para que entre todo. Y entonces voy a tener igual a x que multiplica a este número. Porque, ¿qué hice? Simplemente este lo pasé restando y factoricé una x. Y entonces aquí este número que está multiplicando a la x, para despejar a la x tengo que pasarlo todo dividiendo. Entonces, ya por último, el valor de x, que va a resultar saber un poco feo, pero confiemos en que nuestra calculadora lo puede calcular o lo sabe calcular. Y entonces es este número, y a este número lo tengo que dividir entre este número. Y si nuestra calculadora no nos falla, x debe ser el valor de 1.386.117.75. Entonces, los pagos que deberá hacer al primero, segundo y tercer año serán de 1.386.117.75. Ahora vamos a solucionar el siguiente ejercicio. Entonces déjenme cortarlo y ponerlo en la siguiente columna para poder resolverlo. Déjenme hacer un poco más despacio. Entonces, el ejercicio 7 dice de la siguiente manera. Dice: Sandra compra a crédito una computadora de escritorio en 23,000. Deberá dar un enganche del 20% del precio de contado, y el resto se liquidará mediante 3 pagos mensuales iguales y sucesivos, efectuando el primer pago dentro de 3 meses si la tasa de interés es del 19% capitalizable en forma quincenal. Encuentre el valor de los pagos. Entonces, de nueva cuenta, tenemos que hacer nuestro diagrama, y nuestro diagrama dice de la siguiente manera, así. Y entonces tenemos que es el día de hoy, y dice que la computadora de escritorio cuesta 23,000. Entonces 23,000, y entonces que deberá pagar y deberá dar un enganche del 20%. Es decir, hoy da un enganche del 20%, es decir, tengo que multiplicar 0.2 por 23,000, que es lo que va a aportar el día de hoy. Recuerden que la parte de arriba es la deuda y la parte de abajo es la forma en que se va a pagar, o la propuesta en la que se va a pagar. Y entonces dice que debe dar un enganche del 20%, y el resto se liquidará mediante 3 pagos mensuales iguales y sucesivos, efectuando el primer pago dentro de 3 meses. Entonces tengo el primer mes, el segundo mes que no pasó nada, el tercer mes ya pasó. Entonces aquí el tercer mes pago una cantidad, el cuarto mes otra cantidad y el quinto mes otra cantidad. ¿Por qué?
Porque dice que los pagos serán sucesivos empezando a partir del tercer mes. ¿Ok? Y puse los 3x, ¿por qué? Pues porque son 3 pagos mensuales iguales y sucesivos. Y entonces ahora debo de saber cómo, cuál va a ser el valor de esos 3 pagos. Entonces, tenemos que plantear nuestra ecuación de valor. Entonces, para esto lo voy a traer todo a valor presente. Entonces, voy a empezar con el primer término, que es de la deuda. Entonces, ¿cuál será el primer término de la deuda? Entonces, ojo, tenemos que notar que di un enganche del 20%, entonces me va a quedar el día de hoy, tendría que pagar el otro 80%. Entonces, tiene que ser, la deuda será ahora de 0.8, que va a multiplicar a los 23,000. Eso es la deuda que me resta el día de hoy, porque yo ya di el enganche. Y entonces, eso debe ser igual a lo que di de enganche. Y ahora más los 3 pagos traídos a valor presente. Y entonces tenemos que traer al valor presente al día de hoy esos 3 pagos que deben de ser iguales. Ok, entonces lo planteamos de la siguiente manera. X entre, ahora el primer pago, que va a ser X, lo tengo que traer a valor presente. Y entonces tengo que dividir X entre 1 más 0.19 entre 24 a la potencia 6 más X entre 1 más 0.19 entre 24 a la potencia 8 más X entre 1 más 0.19 entre 24 a la potencia 10. ¿Por qué son estos? Porque la tasa de interés es del 19% capitalizable en forma quincenal. Entonces, este 19 lo tengo que dividirlo entre las quincenas. ¿Y cuántas quincenas hay en un año? Pues hay 24 quincenas. Entonces, esta 0.19 entre 24 es la tasa de interés por periodo de capitalización. Ahora, ¿cuántas quincenas hay en 3 meses? Porque la voy a traer a valor presente. Entonces va a ser 6 quincenas, en 4, 8 quincenas y en 5, 10 quincenas. Por eso queda mi ecuación de valor de la siguiente manera. Y entonces, de igual manera, tengo que traerlo a valor presente, resolver la ecuación, es decir, despejar a la x. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar a la x. Este que está sumando lo paso restando, entonces voy a tener 0.823,000 menos 0.2 por 23,000 es igual a, factorizo la x, y ahora voy a tener 1 entre 1 más 0.19 entre 24 a la potencia 6 más 1 entre 0.1 más 0.19 entre 24 a la potencia 8 y más 1 entre 1 más 0.19 entre 24 a la potencia 10. Y entonces este número que está multiplicando lo tengo que pasar dividiendo. Por lo tanto, x va a ser igual a este número entre este número. Lo colocamos aquí y así termina nuestro ejercicio. Si lo colocamos en nuestra calculadora, x toma un valor de 6,532.1714. 76, quieren ser más exactos. Entonces, ese es el valor de los pagos que tiene que hacer en el mes 3, 4 y 5. Entonces, vamos a seguir con el siguiente ejercicio, que dice de la siguiente manera. Dice, una fábrica de artículos metálicos adquiere materia prima
y acuerda pagarla en 3 pagos de 273,000 cada uno a 1, 2 y 3 bimestres de plazo, los cuales incluyen los intereses. Transcurrido un mes, la fábrica se ve obligada a renegociar la deuda mediante 2 pagos a 3 y 6 meses de plazo, contados a partir de ese momento. Si la tasa de interés acordada es del 2.1% mensual, capitalizable cada mes, calcule el valor de estos pagos sabiendo que el segundo pago será 30% mayor que el primero. Entonces, vamos a resolver este ejercicio y entonces primero tenemos que hacer nuestra línea de tiempo. Lo voy a hacer aquí. Me abre aquí. Y entonces voy a tener, de acuerdo a los datos, dice que y acuerda pagarla en 3 pagos de 273,000 cada uno a 1, 2 y 3 meses. A 1, 2 y 3 bimestres de plazo. Entonces, como son bimestres, tengo 0, tengo 2, tengo 4 y tengo 6 meses. Y entonces el primer bimestre dice que paga 273,000. El cuarto o el segundo bimestre paga lo mismo. Y el sexto lo mismo. Entonces, esas son las cantidades. Y dice que transcurrido un mes, es decir, aquí tengo un mes, la fábrica se ve obligada a renegociar la deuda mediante 2 pagos a 3 y 6 meses de plazo, contados a partir de ese momento. Entonces, a 3 y 6 meses serían a partir del primer mes, 3 meses, serían 4. En el mes cuarto haría el primer pago. Y en el mes número 7 haría el segundo pago. ¿Por qué? ¿Por qué en el mes 7? Porque dice que transcurrido un mes la fábrica se va obligada a renegociar la deuda mediante 2 pagos a 3 meses y 6 meses. Por eso. Entonces los primeros 3 meses, aquí el cuarto mes más otros 3, es el séptimo mes. Y ahora sí, entonces, pero con la condición de que sabiendo, dice que el valor de los pagos, sabiendo que el segundo pago será 30% mayor que el primero. Entonces quiere decir que el segundo pago, que va a ser Y, debe ser 30% mayor que el primero. Es decir, tengo que Y va a ser 1.3 veces X. ¿Por qué? Porque es 30% más que el primer pago. Y entonces mi ecuación de valor va a quedar determinada de la siguiente manera. Todo lo voy a llevar al mes séptimo para poderlo comparar. Y entonces tengo que llevar a valor futuro y esta cantidad. Y esta cantidad. Y entonces mi ecuación de valor va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar en 273,000, que va a ir multiplicado por 1 más 0.021 a la potencia 5. ¿Por qué? Porque la tasa de interés acordada es del 2.1 mensual, capitalizable cada mes. Entonces ya no la tengo que modificar. Más 273,000 por 1 más 0.21 a la potencia 3 más 273,000 por 1 más 0.21 a la potencia 1. ¿Por qué? Pues porque me va a faltar un mes, me va a faltar 3 meses y me van a faltar 5 meses. Y eso debe ser igual a X, que multiplica a 1 más 0.021. Es 0.021, me equivoqué en todas las demás excepto en el primero. 0.21 que va elevado a la potencia número 3 más 1.3x. Eso es mi ecuación de valor. Esta representa la deuda y esta representa los pagos. Déjenme corregir ese valor de
0.021. Déjenme hacerlo un poquito más grande. 1 más 0.021. Aquí de la misma manera. Más 0.021. Y es todo. Entonces, ojo, la tasa es del 2.1%, entonces lo tengo que sumar 0.021. Y entonces esa es mi ecuación de valor. Ahora la pregunta es, ¿cómo la resuelvo? Pues simplemente tenemos que despejar a la variable x. Es decir, tenemos que factorizar aquí la x y después pasarlo todo dividiendo. Entonces déjenme copiar esto para colocar eso que dije. Y entonces tengo este valor y aquí simplemente reacondicionamos, borramos este y colocamos un corchete aquí. Y entonces, ahora sí, déjenme copiar y por lo tanto x debe ser igual a este número. Déjenme copiar este número entre este número. Entre este número. Y entonces, esto nos da un valor de x de, por lo tanto, el valor de x debe ser igual a 368.894.9310. Es decir, el pago al cuarto mes debe de ser de 368.894.93. Y el pago 2, que es y, que es 1.3x, debe ser un total de, pues simplemente multiplicar esto, 368.894.9310. ¿De acuerdo? Pasemos al ejercicio número 9. Déjenme irme a la otra página porque ya no entra en esta página y entonces voy a tener aquí el 9. Y entonces ahora sí. Entonces el 9 dice de la siguiente manera: Leticia compra un automóvil a crédito cuyo precio de contado es de 310,000. Acuerda con la agencia automotriz pagar un enganche del 30% y a los 6 meses liquidar el resto pagando una tasa de interés del 16%, capitalizable cada mes. Habiendo transcurrido 3 meses, Leticia renegocia la deuda y la agencia acepta un pago inmediato de 60,000 y el resto a pagar dentro de 6 meses. ¿Cuánto tendrá que pagar a los 6 meses de renegociar la deuda? Entonces tenemos que hacer nuestro diagrama primero y entonces lo tengo de la siguiente manera. La línea de tiempo dice que voy a poner el día de hoy, voy a colocar 3 meses porque dice que después de transcurrir 3 meses, los datos voy a colocar 6 meses, 6 meses y voy a colocar 9 meses por acá. Y entonces dice que Leticia compró un automóvil cuyo precio de contado es del 310,000. Ese es su precio de contado. Acuerda con la agencia automotriz pagar un enganche del 30%. Entonces dio un enganche del 30%. Y entonces eso quiere decir que es 0.3 por 310,000. Después lo que dice es que después acuerda con la agencia pagando el 30% y a los 6 meses liquidar el resto pagando una tasa de interés del 16% capitalizable cada mes. Entonces, ¿cuál es? Bueno, déjenme colocar esto arriba, aunque lo haya pagado Leticia. Y esto es lo que dio de enganche. Y entonces lo que le resta lo debe pagar
lo debe de pagar a los 6 meses. Quiere decir que el 70% que restó lo debe de pagar a los 6 meses con una tasa de interés del 16%. Y entonces es así. A las 6, ¿por qué? Porque la tasa de interés es mensual, es anual, lo divido entre 12 para que sea mensual, que capitaliza cada mes, y lo elevo a las 6 porque son 6 meses. Pero después de darse cuenta que de tener problemas o de renegociar la deuda, dice que lo va a hacer en 2 pagos. En 2 pagos. Dice, habiendo transcurrido 3 meses, Leticia renegocia la deuda y la agencia acepta un pago de inmediato de 60,000 y el resto a pagar dentro de 6 meses. Entonces a los 3 meses da a Leticia un pago de 60,000, renegocia la deuda y dice que 6 meses después va a dar otro pago. Ahí está. Y entonces lo que tenemos que encontrar o lo que nos pide el problema es cuánto tendrá que pagar a los 6 meses de renegociada la deuda. Entonces, lo que voy a hacer o lo que vamos a hacer es llevar la deuda a una fecha. Entonces, ojo, tenemos muchas fechas aquí. Lo que voy a hacer yo es, ustedes lo pueden hacer y ver si les da lo mismo en cualquier otra fecha. Lo voy a llevar yo a los 6 meses. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar o más bien igualar este número a la suma de este con este. ¿Ok? Entonces va de la siguiente manera. 0.7310 que multiplica a 1 más 0.16 entre 12 a la potencia 6 igual a 60,000 que multiplica a 1 más 0.16 entre 12 más x entre 1 más 0.16 entre 12 a la potencia 3. Ojo, ¿qué fue lo que hicimos? Pues lo que hicimos simplemente es llevar todo esto a esta fecha. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, pues es simplemente despejar la x. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar la x. Y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces debemos de despejar la x. Y entonces este que está sumando lo va a pasar restando. Y este que está dividiendo en un paso posterior lo voy a pasar multiplicando. Entonces debo de pasar restando. Entonces es 0.7310 por 1 más 0.1612 a la potencia 6 menos 60,000 por 1 más 0.16 entre 12 y es igual a x entre 1 más 0.16 entre 12 a la potencia número 3. Ojo, aquí me faltó la potencia de estos 60,000, porque estoy aquí, los debo llevar acá, entonces debo llevar alguna potencia. ¿Qué potencia va a ser? La potencia 3, porque estoy en el mes 3 y me quiero ir al mes 6, pues le faltan 3 meses. Ojo, debemos de cuidar un poco los exponentes, porque si no podemos equivocarnos muy fácilmente. Y entonces ahora sí, este que está dividiendo lo paso multiplicando. Y entonces queda de la siguiente manera. Vamos a copiarlo y ya nada más pegarlo. Entonces es así. Voy a quitar este. Y entonces déjenme ponerlo en un corchete.
y pegar este por acá. Este por acá. Parece que no va a entrar, pero lo podemos hacer un poco más pequeño. Ah, pues no hay necesidad. Entonces, por lo tanto, X nos da un valor de 179.510.01. Entonces, eso es lo que vale X, es decir, eso es lo que tiene que pagar Leticia a los 9 meses de haber adquirido el automóvil. Y por último, vamos a resolver el ejercicio número 10. Una persona firmó un pagaré por 25.160 a 4 meses de plazo, el cual causará intereses del 26% capitalizable cada bimestre. Esta persona desea reestructurar su deuda sustituyendo el pagaré original por 2 pagarés a 1 y 3 meses de plazo. ¿Cuál será su valor de los nuevos documentos si el segundo pago será el triple del primero y la tasa de interés para la reestructuración es del 31.7% capitalizable cada mes? Entonces aquí, ojo, lo que tenemos que hacer es hacer nuestra línea de tiempo primero. Y entonces ahora sí, dice de la siguiente manera. Tengo que el pagaré firmado el día de, no sé, vamos a ponerle hoy, es 25.160. Y dice que a 4 meses del plazo, firmó un pagaré por 25.160 a 4 meses de plazo. Entonces, el final va a ser 4 meses. Entonces, lo que viene después dice que eso va a causar un interés, ese pagaré va a causar un interés del 26% capitalizable cada bimestre. Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces ahora, la propuesta es, o la reestructuración es, dice que va a pagarlo en 2 pagarés. Ahora, en lugar de ser 1, van a ser 2, a 1 y 3 meses. Entonces voy a tener un mes, y aquí voy a poner 3 meses de plazo. La pregunta es, ¿cuál será el valor de los nuevos documentos si el segundo pago será el triple del primero? Es decir, si el primer pago es X, el segundo pago va a ser 3X. Entonces, ¿cuál será el valor de los nuevos documentos si el segundo pago será el triple del primero y la tasa de interés para la reestructuración es del 31.7% capitalizable cada mes? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues primero tengo que llevarlo a una fecha. La fecha a la que la voy a llevar, va a ser al último mes, para que podamos conocer cuál es el valor final de nuestra cantidad. Entonces, el valor final será 25.000. Déjenme cambiarle de color aquí. 25.160 que multiplica a 1 más 0.26 entre 6 a la potencia 2. ¿Por qué? Porque dice que el cual causa intereses del 26% capitalizable cada bimestre. Entonces, esta tasa es anual para cada bimestre, son entre 6. Y ahora, al cuarto mes, ¿cuántos bimestres hay? Pues hay 2. Y ahora esto lo tengo que pasar aquí y esto lo tengo que pasar aquí. Entonces, mi ecuación de valor debe ser la siguiente. 25.160 por 1 más 0.26 entre 6 al cuadrado debe ser igual a X, que multiplica a 1 más 0.317 entre 12 al cubo más 3 veces X, que multiplica a 1 más 0.317 entre 12 a la potencia 1. ¿Por qué? Porque la reestructuración está en una tasa diferente.
Entonces dice, ¿cuál será el valor de los nuevos documentos si el segundo pago será el triple del primero y la tasa para la reestructuración es del 31.7% capitalizable cada mes? Entonces, este es la tasa entre 12 porque es capitalizable cada mes y entonces tengo que llevarlo al cuarto mes, pero si estoy en el primero, pues me faltan 3 meses. Y este, como está en el tercero, me va a faltar un mes. Por eso es 1 y por eso es 3. Y entonces lo que debo de hacer es despejar mi variable x. Entonces, déjenme hacer un poco más despacio. Y entonces, eso va a ser de la siguiente manera. Va a ser lo mismo, pero voy a factorizar la x. Recuerden, factorizamos y después pasamos dividiendo. Entonces, esto es igual. Y entonces, tengo que factorizar la x. Entonces, borro la x de aquí. Y este lo voy a hacer un poco más compacto. Y entonces es esto. Simplemente factoricé la x. Y ahora este número lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto, x es igual a este número entre este número. Entre este número. Y nos debe dar un valor de, si las cuentas o las calculadoras no nos fallan, x debe dar un valor de 6582. Déjenme colocarlo más compacto para que pueda yo escribirlo bien. Entonces, por lo tanto, el x debe ser 6582.632191. El primer pago. Y el segundo pago, pues simplemente debo de multiplicarlo por 3. Será de 3 veces 6082.632191. Y eso finaliza nuestro ejercicio. Entonces, así finaliza los segundos 5 ejercicios, es decir, del 6 al 10 en nuestro libro de matemáticas financieras. Nos vemos en el siguiente video.